Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Yo soy Agustín Volco junto con Matías Sirzuk. Somos los dos adjuntos de la cátedra y quienes vamos a estar a cargo de las clases teóricas. Bueno, es una pena que esta primera clase tenga que hacerse de manera virtual, pero habida cuenta del paro, nos pareció mejor hacerlo de esta manera y intentar no perder el orden y el cronograma de la cursada de este semestre. Así que sin más introducciones voy a comenzar con la primera clase que vamos a dedicar a Maquiavelo, mm, justamente porque, como vamos a ver a lo largo del curso, la lectura que hacemos de la modernidad política pone en Maquiavelo y en la obra de Maquiavelo un quiebre y un nuevo punto de inicio. Eh, Probablemente si algo voy a querer dejar claro en el desarrollo de este teórico es precisamente eso. ¿Qué significa la ruptura y el inicio maquiavelianos? Comencemos entonces con nuestro autor. Eh, Como vamos a hacer en esta clase y en todas las demás, vamos a dedicar los primeros minutos a situarnos en el tiempo y en el espacio material e intelectual de los autores para ubicarlos mínimamente en su contexto, pero sobre todo para buscar entender algo del mundo intelectual y material en el que Maquiavelo en este caso vive, y que como les decía es el mundo con el que Maquiavelo rompe. Maquiavelo nace en Florencia en 1469. Florencia es en esa época la ciudad más importante de un gran movimiento que se desarrolla en toda Europa, que es el Renacimiento, que a muy grandes rasgos puede describirse como un renacimiento, es decir, una vuelta a nacer de algo, que ahora vamos a ver qué es, pero fundamentalmente de una recuperación, luego de 1000 años de preponderancia del elemento cristiano en la cultura europea, de lo que podríamos llamar el elemento greco-romano. ¿Sí? Y esto impacta en todos los ámbitos de la vida europea, en el arte, y piensen en Leonardo da Vinci o en Miguel Ángel, en la literatura, eh, y ahí pueden pensar en Dante o en Boccaccio o en Petrarca, aunque son un poco anteriores, eh, en la cultura en general, desde la arquitectura, que sufre cambios enormes, hasta la vida cotidiana, las ciencias, y ahí podemos mencionar el nombre de Galileo, las universidades y lo que se llaman los estudios humanísticos, y lo que más nos va a interesar a nosotros, la política. ¿Cómo podemos, entonces, con la brevedad que impone esta panorámica, describir al Renacimiento? Principalmente, como les decía, como una recuperación, luego de 1000 años en los que la Iglesia Católica y el mundo cristiano fue el elemento preponderante de la cultura europea, del pasado griego y romano, y a partir de él, de un renacimiento de los estudios clásicos, al que también se le dio el nombre de humanismo. Esta recuperación, este no solo renacimiento de los estudios clásicos, sino un cambio en la mentalidad de los hombres, un renacimiento por la admiración que provocan esas, vamos a decir, los grandes gestas de Grecia y principalmente en el caso de la Italia renacentista de Roma, decía, esta recuperación supuso un cambio en la manera de habitar el mundo de los hombres, un cambio en la manera de pensarse a sí mismos, de la posición que los hombres ocupan en el mundo eh, y de su relación con la naturaleza, con lo sobrenatural, es decir, con los dioses. Bueno, un cambio fundamental en la comprensión del hombre y de todo lo que entra en relación con él. Este cambio, como les
decía, y como es evidente, abarcó todas las áreas de la vida. eh, y es fundamentalmente un cambio en aquello que ocupa el centro de las preocupaciones humanas, o mejor dicho, un cambio respecto de qué cosa ocupa el centro de las preocupaciones humanas. Para los humanistas, la forma más alta de vida no es aquella consagrada a Dios y a la vida eterna en el más allá, sino los hombres, su vida temporal y su destino en este mundo. Si lo más importante para los autores cristianos era aquello que estaba por fuera, más allá y por encima del mundo, el Renacimiento supone un desplazamiento del eje de la atención y de la preocupación hacia las cosas mundanas. Y esto se puede ver, como les decía, en el arte, en la literatura, en la pintura, en la arquitectura, etc. Y esto a su vez despierta el interés y renueva la admiración por los autores que encarnaron en el pasado esa visión, que eran los autores romanos y en menor medida griegos. ¿Sí? Autores como Cicerón, Séneca o Salustio son celebrados, les decía, por el humanismo. Y sobre todo lo que aparece en estos autores, junto o en concomitancia con este renovado interés por las condiciones del hombre en el mundo, es, vamos a decirlo así, no la patria celestial de los hombres, sino su patria terrenal. El humanismo celebra los valores que necesitamos adquirir para servir bien a nuestra patria. Ser un buen humanista, ya vamos a ver qué eso quiere decir, ser un buen republicano, quiere decir amar a la propia patria, amar el bien común, consagrar la propia vida individual, no al autointerés, sino al bien común. Idea de república que uno podría decir tiene cosa aún en nuestros días. El deseo de luchar contra la corrupción y contra la tiranía y la ambición de alcanzar los objetivos más nobles. Los objetivos más nobles no son la santidad, no son la salvación eterna, sino el honor y la gloria para nuestro país, para nuestra patria y para nosotros mismos. Como les decía, esta idea del bien común está conectada fundamentalmente con otra cuestión fundamental. ¿Cuál va a ser la forma de gobierno que mejor va a expresar esta idea de la realización del bien público? Bueno, no hay muchas dudas al respecto, es la república. Solo en una república, en una comunidad política autogobernada, es posible que los hombres puedan realizarse, que puedan expresar la más alta virtud y que puedan ganarse el mayor premio posible para un hombre, que son el máximo honor y la máxima gloria. República, podemos recordar, significa cosa pública, la cosa que es de todos. Para poder realizar la forma más alta de vida, es preciso que haya algo que sea de todos. Y eso es literalmente una res pública. El gran modelo de esta comunidad política libre, autoorganizada, la que alcanzó la mayor gloria política en la historia del mundo, es obviamente el de Roma. El gran modelo de los autores del humanismo cívico es Roma. Y hay, en la época en la que Maquiavelo vive, piensa y escribe, una suerte de renacimiento, valga la palabra, de la admiración por la Roma republicana. Y es en este contexto que hay que leer sus textos, especialmente los discursos, pero también El Príncipe. Decíamos, el gran programa del Renacimiento es propiciar el renacimiento, valga la redundancia, de la grandeza antigua en todos los órdenes de la vida. Porque algo que dije muy al pasar es que el modelo grecorromano y el modelo cristiano suponen concepciones de la vida muy, muy distintas, antagónicas, podríamos decir. Y que en alguna medida
se encuentran en el contexto del Renacimiento en tensión y en combate. Esto impacta fundamentalmente en la vida de las ciudades, especialmente en el norte de la península itálica, Florencia, Pisa, Lucca, Siena, Pistoia, todas las ciudades que están entre la Toscana y la Lombardía, es decir, el centro-norte de Italia. Italia no existía, digamos, de lo que era en ese momento la península itálica, que estaba dividida en muchas ciudades-estados, reinos, reinos vaticanos, etc. Es decir, era un área políticamente fragmentada. Por eso, ustedes van a leer en el final del Príncipe un llamado a la unificación de Italia, porque Italia no existía. Sí había estado unificada y había dominado toda Europa bajo el Imperio de Roma, y eso es parte de lo que estos autores admiran, anhelan y desearían recuperar. Ahora bien, como les decía, esta transformación no es simplemente del arte, la cultura, la literatura y la arquitectura, sino la vida cotidiana de las personas. Como les decía, especialmente las ciudades, que empiezan a convertirse en ámbitos de libertad. Espacios en los que se empieza a dar lo que el humanismo llama el vivere civile, la vida civil. Una vida civil en la que los ciudadanos toman parte activa en las decisiones del gobierno. Esta recuperación, como les decía, se mira en el espejo de Roma y por lo tanto se contrapone a la monarquía como forma política. ¿Sí? Las ciudades-estado de esta Italia republicana son un espacio de libertad que va del arte a la política y al comercio, que se contraponen, y esto también lo vamos a ver en los textos de Maquiavelo, a las monarquías, a los principados o a los reinos. ¿Sí? Y este es uno de los impactos más importantes que tienen los estudios humanísticos en la historia europea. Ahora bien, más que la biografía de Maquiavelo, lo que nos va a interesar tener presente es que es este el fondo en el que se despliega el pensamiento de Maquiavelo, ¿no? Hasta ahora yo dije poco y nada de Maquiavelo en sí. Y esto es lo primero que vamos a formular como pregunta para entrar a los textos de Maquiavelo. ¿Maquiavelo es un humanista? Yo diría, acerquémonos a los textos con esta pregunta en mente. Adelanto cuál va a ser la lectura que yo voy a presentar del texto. Es una lectura que afirma que Maquiavelo no es en sentido estricto un humanista, o no es un humanista más. Porque si bien Maquiavelo, su obra supone una ruptura con la tradición cristiana, en su pensamiento, esto es lo que yo voy a argumentar, hay también una ruptura más sutil con los ideales del humanismo clásico. Es decir, si ese elemento de la cultura que yo describía suponía una admiración por el republicanismo que quería imitar el modelo de Roma, lo que vamos a ver es decir, una suerte de retorno al republicanismo clásico, lo que yo voy a argumentar es que Maquiavelo va a establecer obviamente una ruptura con la tradición cristiana, eso casi nadie lo pone en duda, pero también una ruptura con la tradición del humanismo cívico que ya no va a buscar volver al modelo de la república clásica, sino inaugurar algo que nosotros 500 años después llamamos republicanismo moderno. Es decir, que Maquiavelo no solo produce una transformación en el sentido de que rompe con el modelo cristiano, sino también en el modo en el que rompe también con el modelo clásico de república. Para afirmar esto hay que afirmar que Maquiavelo produce una profunda y radical innovación y una ruptura
con el pasado. Entremos entonces a los textos para ver cómo sostener esto y en qué se sostiene esta lectura de Maquiavelo. Comencemos entonces con los discursos y haciendo algunas preguntas básicas que están implícitas en cualquier texto escrito. ¿A quién le habla? ¿Qué es lo que le ofrece al lector? Vamos a leer la epístola que abre los discursos con detalle para obtener algunas de estas pistas respecto de cómo leer a Maquiavelo y qué relación establece Maquiavelo con sus públicos. Maquiavelo dedica los discursos a dos jóvenes que frecuentan un círculo republicano de la ciudad de Florencia, al que asistía también Maquiavelo, los Orti Oricellari. Es decir, le dedica el libro a dos personas interesadas en política. Y lo que ofrece es, en sus palabras, cito, un presente en el que he expresado todo lo que sé y todo lo que he aprendido por una larga práctica y una continua lectura de las cosas del mundo. Entonces, lo primero que nos dice Maquiavelo es que este texto es un regalo, que es algo ofrecido como un don a sus amigos. Él mismo dice, yo no habría escrito esto si ustedes no me lo hubiesen pedido, en otro fragmento, ¿no? Está respondiendo a un pedido, a una inquietud, a un deseo de sus jóvenes amigos. ¿Y cuál es este regalo, este don que Maquiavelo ofrece? Una sabiduría adquirida mediante la experiencia y la lectura. Entonces, desde las primeras líneas, estamos en el terreno de la amistad y de una amistad que se sostiene en la comunicación de la sabiduría, es decir, del ofrecimiento de lo que nos dice Maquiavelo es lo más valioso para él. Pero al dedicar los discursos a estos jóvenes, Maquiavelo hace una precisión. Él dice, contra el uso común, él decidió elegir no a quienes son príncipes, sino a quienes, por sus infinitas buenas cualidades, merecerían serlo. Antes de entrar en esto, menciono al pasar que es muy llamativa la escena que presenta Maquiavelo en el comienzo de los discursos, ¿no? Es un maestro que, forzado por dos jóvenes interesados en política, les ofrece su sabiduría. No sabemos cuánto leyó Maquiavelo de Platón, pero podemos reconocer que la escena tiene una similitud estructural muy notable y muy clara con el comienzo de República, en el que Glauconio y Adimanto le dicen a Sócrates, queremos discutir sobre la ciudad justa. Y en los discursos ciertamente se va a discutir sobre la justicia. En términos, vamos a decir, muy poco platónicos, ciertamente. También de eso se trata la ruptura maquiaveliana. Pero decíamos entonces, el texto está dedicado a quienes no son príncipes, pero merecerían serlo. Una nota irónica sobre este contra el uso común lo voy a dedicar a quienes merecerían ser príncipes y no a quienes lo son. Maquiavelo dedicó el príncipe a un príncipe, así que parece incluso una ironía dirigida hacia sí mismo. Entonces, el tema del libro va a estar relacionado con el ejercicio del poder y con la legitimidad en el ejercicio del poder. ¿Por qué digo esto? Porque desde el principio se nos dice que hay una diferencia entre quienes poseen el poder y entre quienes merecerían poseerlo. Esta distinción abre inmediatamente la pregunta por la legitimidad. ¿Quiénes merecerían el poder si no es quienes lo tienen? En esa sugerencia ya está inscripta una posibilidad que se va a desplegar en toda la obra de Maquiavelo, que es la de someter al poder político a un examen crítico. Ya que hicimos una referencia a Platón y a República, insistamos con otra. Sabemos lo mal que le fue a Sócrates por someter a los dioses de la ciudad y al poder político de la ciudad sostenido en esa creencia de los dioses a un examen crítico. Es condenado a muerte o al exilio o a la muerte por el pueblo de Atenas.
Bueno, Maquiavelo ya nos indica desde el principio que va a ser algo parecido y algo en alguna medida igual de inmoderado. Como decía, no quiere que sus discípulos sean quienes tienen el poder, sino quienes no lo tienen, pero lo desean. Es decir, hombres ambiciosos, pero sin poder. Pero nos está diciendo algo más. Hay una diferencia, como mencionaba recién, entre poder y poder legítimo. Esto, les decía recién, abre la puerta a algo que encarna un cierto peligro. La crítica de los poderes establecidos y la libertad de pensar críticamente acerca de cualquier poder. De hecho, vale recordar el destino biográfico de Maquiavelo. Cuando la República de Florencia cae, se instala la tiranía de los Medici, Maquiavelo va preso, es torturado y bueno, luego vive su vida en el retiro en San Casiano y queda lamentándose de lo que él llama la malignidad de la fortuna, ¿no? que lo aquejó a él. Fortuna, término importante del que vamos a hablar más adelante en Maquiavelo, de la oposición entre virtud y fortuna. Pero entonces, volviendo al hilo, ¿cómo conseguir que lo escuchen a Maquiavelo quienes aspiran al poder pero no lo poseen? Bueno, ofreciéndoles lo que más quieren, seduciéndolos. Y vamos a ver que la obra de Maquiavelo, pese a ser radicalmente transgresora, o tal vez gracias a eso, es una obra y una escritura especialmente seductora. Probablemente quien participa de círculos republicanos y está interesado en política, lo que más desea es el poder. Entonces, lo que más valoren probablemente no sea otra cosa que aprender cómo adquirir el poder. Pero no cualquier poder, no el poder del tirano, sino un poder que podríamos llamar republicano. Es decir, convertirse en hombres notables de la República, alcanzar los honores y la gloria, no la infamia de ser vistos y recordados como tiranos. Entonces, lo primero que hace Maquiavelo es excitar y prometer la satisfacción de un deseo. Y vamos a ver que esta importancia del deseo va a atravesar la obra de Maquiavelo. Conquistar el poder y alcanzar la gloria mundana. Y Maquiavelo hace algo más. Les dice que ellos son quienes realmente merecen ser príncipes. Si se propusieran tomar el poder, entonces, parece decirnos Maquiavelo, estarían haciendo algo justo. Dicho de otro modo, Maquiavelo autoriza a estos jóvenes entusiastas interesados en política a desear la toma del poder. Dicho de otro modo, no hay un orden natural que establece quién gobierna y quién es gobernado. Esto no se dirime de acuerdo con la tradición ni de acuerdo con la naturaleza, es decir, de acuerdo con la herencia, sino de acuerdo con el deseo. Esta es una ruptura muy importante de Maquiavelo con sus antecesores, tanto greco-romanos como cristianos. Si para ellos era una idea de la naturaleza o del orden sobrenatural lo que debía regir los asuntos humanos, Maquiavelo nos dice, no hay legitimación natural ni sobrenatural del orden político. ¿Qué es un buen gobierno? Maquiavelo esa pregunta no la responde con un conocimiento de la naturaleza, como hacían los filósofos clásicos, ni con un conocimiento, es decir, el derecho natural clásico es el que nos dice qué es un buen gobierno, pero tampoco con un conocimiento sobrenatural obtenido por vía de la revelación, es decir, de orden religioso. Porque si nos detenemos un momento más sobre esta idea de naturaleza, vamos a ver que se conecta con un hecho natural, que es el del nacimiento. ¿Qué quiere decir por naturaleza? Que hay alguien que tiene por naturaleza derecho a mandar y quien por naturaleza tiene la obligación de obedecer. Y que estas posiciones se heredan. Uno tiene derecho a mandar porque nació en una familia que tiene ese derecho y ese derecho se hereda. Es decir, lo que por naturaleza no quiere decir solo un conocimiento de las cosas naturales. Quiere decir también, parece sugerir Maquiavelo, con el hecho
de haber nacido donde se nació. Eso determina si se gobierna o se obedece. Estas posiciones se heredan. Esto quiere decir que una idea de naturaleza nos provee una idea del orden político justo. Y también que mandar o obedecer es algo que depende de un hecho natural, el nacimiento. Quien nace en una familia aristocrática manda, quien no obedece. Maquiavelo, con su silencio, al no decir nada sobre el fundamento natural del orden, como hacían todos los textos de su época, al comenzar analizando las cosas políticas sin preguntarse por el orden natural, dice implícitamente que no hay justificación natural ni sobrenatural del gobierno, que el orden político no reposa en una idea del bien y que los asuntos políticos son contingentes. ¿Qué ordena a los asuntos políticos? Es decir, a la vida en común de los hombres. Los hombres. ¿Cómo? A través de la acción política, no a través del conocimiento de la naturaleza o de lo sobrenatural. Ya no podemos hacer políticas seguros de saber qué es lo justo o lo bueno por naturaleza, qué es la virtud, quién debe gobernar, qué es un buen gobierno y qué no. Maquiavelo, al silenciar esa cuestión en el comienzo de la obra, nos mete, no podría decir, en el terreno del no saber, que es el terreno de la interrogación. No estamos en el terreno de las certezas, ni de la religión, ni de la filosofía política clásica. Si ustedes prestan atención a la secuencia que va del libro, del capítulo 2 al capítulo 6 del Príncipe, los capítulos nos van llevando en un orden creciente de virtud. ¿Sí? Se comienza por el principado hereditario, es decir, aquel que es por naturaleza, que es considerado en la época el más seguro, el más estable, el más tradicional. Luego se pasa al mixto y al capítulo 6 se llega al fundador. Si comenzamos con el príncipe natural, el que hereda el principado para llegar al fundador, ¿quién es el fundador? El creador de nuevos órdenes y modos, el creador de un principado nuevo. Lo que Maquiavelo nos presenta es una suerte de ascenso en la escala de virtud. Quien hereda el principado no tiene ninguna virtud, es pura fortuna, nació donde nació y punto. El fundador es el que crea un orden político donde no había, donde eso no existía. Ahí es donde hay, dice Maquiavelo, la más alta virtud. Invirtiendo la comprensión clásica de la cuestión, donde es el principado hereditario el que se considera más estable y en alguna medida más virtuoso. Maquiavelo, entonces, contra la tradición, va a colocar la virtud en la fundación, en la creación de algo nuevo, mucho más que en la herencia. Y nos va a decir que el principado hereditario, contra las apariencias, es menos estable y duradero que el creado, porque detrás del primero está la fortuna, nadie elige dónde nacer, y detrás del otro está la virtud, la acción política de un fundador. Y un principado más estable y duradero va a tener un respaldo en la virtud mucho mayor que uno que no lo sea, que uno hereditario. Otra indicación a registrar en esta secuencia que va de Príncipe 2 a Príncipe 6 es la siguiente. Se nos dice también que la adquisición es superior a la conservación. Y con esto podemos volver a los discursos, porque si prestamos atención a la secuencia que va de el capítulo 2 al capítulo 6 del libro 1 de los discursos, se nos dice exactamente lo mismo. La adquisición, la expansión de Roma, una república imperial, es más virtuosa, es superior políticamente a las repúblicas orientadas a la conservación, Esparta y Venecia. Entonces,
esta secuencia, que va de 2 a 6, tanto en el Príncipe como en los discursos, nos desplaza como lectores del apego a la conservación al deseo de la adquisición. Y esto tiene implicaciones políticas importantísimas. Ya no hay naturaleza, ni orden sobrenatural, ni tradición del pasado que sirvan de respaldo al orden político. No hay modelo perfecto y estable al que aspirar. La forma del régimen político está en manos de los hombres. ¿Quiénes son los verdaderos artífices del régimen político? Los fundadores: Ciro, Rómulo, Moisés, Teseo. Son los ejemplos que nos da en el capítulo 6 del Príncipe. Maquiavelo, podríamos decir, está buscando esclarecer a sus lectores acerca de los principios que rigen los asuntos políticos y que son oscurecidos por las enseñanzas de la tradición. Detengámonos un momento entonces en esta idea de la adquisición. Una vez que aceptamos que hay quienes poseen el principado y quienes merecen poseerlo, no nos resulta tan extraña la idea de que la adquisición, la toma del poder, puede ser una buena idea. Incluso que pueda ser la expresión de la máxima virtud. Ciertamente es una virtud mucho más salvaje, no está adornada de la pompa que un monarca o una corte pueden tener. Piensen en Versalles o en la corona inglesa. Pero este es el argumento de Maquiavelo. Si nos atenemos a una evaluación estrictamente política, debemos concluir que el hambre de conquista, la expansión, resultan ser un fundamento mucho más sólido para un orden que el respaldo de la tradición. Si nos tranquiliza lo familiar, lo que se siente como propio, como viejo y conocido, es decir, la tradición, la repetición del pasado, la continuidad de una historia compartida, el texto de Maquiavelo comienza a desapegarnos de esa adhesión y comienza con nosotros, por qué no decirlo, un sutil trabajo de seducción. Detrás de la transgresión del código sagrado, que sanciona la legitimidad de los gobernantes, no hay un castigo eterno, sino otra cosa, una promesa terrenal. ¿Cuál? La de las más grandes realizaciones humanas, ¿no? La gloria mundana. Hay una suerte de amnistía para la ambición, por decirlo de alguna manera. Pero no conectada con el deseo individual de acumular, de adquirir, sino puesta al servicio de un argumento político. Es este desencadenamiento de la ambición, de la legitimidad de la ambición como principio de la acción política, el que puede conducir a las más grandes cosas en política. De alguna manera, lo que Maquiavelo busca sugerir, más que decir explícitamente, porque esto no era algo que fuera muy seguro decir de manera explícita, pero lo que, si uno lee con atención el texto, entiende que Maquiavelo está sugiriendo aquí, es que la forma moralista en la que la tradición enseña qué son los asuntos políticos es una forma de castrar las capacidades humanas. Y que lo que Maquiavelo hace al desencadenar la ambición es también de algún modo liberar la capacidad de la acción de los hombres. En ese sentido decía que detrás de la transgresión no hay, como piensa la tradición, un castigo eterno, sino una promesa terrenal. Decía Maquiavelo entonces, produce esta suerte de tentación, digamos. Por algo se lo llamó Old Nick o se lo asoció a la figura del diablo, ¿no?
está también en él esta idea de una tentación. Pero en Maquiavelo esto no sucede, como se suele ver, por motivos frívolos o hedonistas o cínicos. No se trata de transgredir por placer o por diversión, aunque pueda haber algo eventualmente de eso, sino que es una transgresión que fundamentalmente produce un gesto político. ¿Qué nos dice Maquiavelo? Que en aquella ambición por adquirir no hay un vicio, sino una gran política posible. Una política capaz de dar un fundamento más sólido, más firme a los órdenes políticos y de alcanzar una grandeza sin precedentes. Dicho de otro modo, lo que nos va a decir es, debemos entender bien qué era la Roma republicana. Y sobre esto vamos a volver. ¿Qué es Roma? ¿Y qué significa volver a Roma? ¿Y qué operación hace Maquiavelo respecto de ese objeto de admiración de sus contemporáneos? Sobre todo los republicanos, no los cristianos, pero digamos los que están interesados en los asuntos políticos y son, digamos, están embanderados en el campo republicano, admiran a Roma. Maquiavelo, con sus lectores, hace algo respecto de ese objeto de admiración. Lo transforma y ahora vamos a ver de qué manera lo hace. En síntesis, entonces, lo que Maquiavelo dice es que la moral tradicional tiene un efecto limitante sobre el pensamiento y la acción política, que la transgresión de las prohibiciones impuestas por esa moralidad tradicional no son un vicio, sino que bajo ciertas condiciones pueden ser una virtud política. ¿Bajo qué condiciones? Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, podemos decir que la política de los antiguos supone un apego a la tradición, la continuidad del poder de quienes nacen con poder, es decir, de la aristocracia o del principado, obediencia y temor reverencial a un código sagrado y apego a una idea de lo que está bien y de lo que está mal, que se encuentra respaldada por una idea de la naturaleza. Es decir, hay una sanción divina de los privilegios de nacimiento. En contraste, la política maquiaveliana, al romper con la idea tradicional de virtud, que se opone a vicio, como sabemos, para Maquiavelo, virtud se opone a fortuna, lo cual cambia completamente las cosas. Decía entonces, la política maquiaveliana, al romper con la virtud, abre el campo del pensamiento político, vamos a decirlo así, a las posibilidades de la acción humana y por lo tanto de la libertad humana. No de una libertad individual entendida en el sentido liberal de yo tengo ciertos derechos, sino una libertad en el sentido de capacidad de acción política. Una emancipación de los poderes de la tradición y concomitantemente un respaldo del poder, no ya en la aristocracia, sino en el pueblo. Bueno, iba a estornudar y no estornudé. Decía entonces, un respaldo del poder en el pueblo, en la libertad política y en la acción humana como principio activo de la vida política. Por lo tanto, en una capacidad de los hombres de darse sus propias leyes. El poder reside ahí. Esta es una de las enseñanzas que están en Maquiavelo, a quienes aspiran a la gran política. No en los juegos de palacio de la aristocracia, sino en la potencia política del pueblo. Y más adelante vamos a ver de qué manera se declina esto. Pero también nos dice otra cosa. El poder no está por un código sagrado conferido a quienes lo reciben por nacimiento. Está ahí para quien pueda adquirirlo y pueda ejercerlo. Por eso, cuanto mayor es lo que se hace políticamente a partir de la adquisición, mayor es la virtud. Por eso, Roma en el capítulo 6 del libro 1 y los Ciro, Rómulo, Teseo y Moisés en el Príncipe,
que son los fundadores, aparecen como los exponentes de la máxima virtud. En los dos casos aparece Roma en ese lugar. Decía, el poder está para quien pueda adquirirlo y puede ejercerlo. ¿Quién puede? Esta es la pregunta fundamental para Maquiavelo. Para los antiguos, la pregunta crucial era quién debe. Y este desplazamiento es clave. ¿Sabe? Digamos, que es otra manera de nombrar un pasaje muy conocido de Maquiavelo. Tenemos que pensar no como los hombres deben ser, sino como los hombres son. Bueno, aquí se nos dice exactamente lo mismo respecto del poder. Debemos preguntar quién puede ejercer el poder y no quién debe ejercerlo. No hay ningún velo sagrado que proteja al ejercicio del poder. No hay sanción trascendente de la ley humana. Al estar abierta la ley a su determinación por los hombres, lo que sucede es que se abre el campo de la política a la aventura de la acción y la libertad. Visto desde la perspectiva clásica, uno diría, lo que se hace es sancionar la inmoralidad. Digamos, es la consagración de la inmoralidad. Maquiavelo dice, eso es ver las cosas de manera equivocada. No es simplemente un festejo frívolo de la inmoralidad, es otra cosa. Es una comprensión de la verdadera naturaleza de los asuntos humanos, en particular de los asuntos políticos. Entonces, este énfasis en la adquisición es una de las primeras cosas que encontramos en Maquiavelo cuando comenzamos a leerlo. Y aunque no se diga explícitamente, produce, espero haberlo desarrollado convincentemente, un desplazamiento, decía, respecto de la enseñanza de la filosofía política clásica. Maquiavelo entonces, podríamos decir, hace algo distinto de todos los autores de la época, tanto los que escribían espejos para príncipes como los autores republicanos, que se la pasan hablando de deber ser. Maquiavelo no condena a los hombres ambiciosos por ser ambiciosos, sino que acepta esas inclinaciones, no las juzga. Al principio decíamos a quién le habla y cómo le habla. No le dice a sus lectores deberías ser de tal o cual manera y sobre todo no deberías ser de tal o cual manera. Deberías aprender la humildad, pensar en el otro, consagrarte al bien común. Dice otra cosa, dice ese deseo por el poder no es algo negativo y este texto puede decir algo relevante sobre eso. ¿Sí? No te voy a juzgar, te voy a enseñar a tener más poder, por decirlo muy brutalmente al punto de hacerle casi una injusticia a Maquiavelo. Ahora, esto captura la atención de hombres ambiciosos y uno puede recordar a muchísimos políticos fascinados por Maquiavelo. Probablemente no sea la palabra final de Maquiavelo, la que tiene para decirle a esos políticos ambiciosos, pero sin duda los hombres interesados en el poder están interesados en lo que Maquiavelo tiene para decirles. Así que ahí uno podría decir, hay que darle un punto a Maquiavelo. Ofrece el bien más deseado, lo que más valoran esas personas. ¿Ese es el bien más preciado para Maquiavelo? Probablemente no. Él dice que su bien más preciado es la sabiduría, no el poder. Pero a algunos de sus lectores les ofrece lo que ellos más desean. Sobre este punto, si alguien está interesado, les recomiendo leer la carta a Vettori, donde él cuenta cómo es un día en su vida. Y digamos, lo que él dice es que donde más felicidad encuentra es a la noche dedicarse sin distracciones a leer a los clásicos, conversar con ellos. Pero uno podría decir, y de hecho ustedes pueden leer la dedicatoria tanto al príncipe, sobre todo al príncipe, como a los discursos, prestando atención a esto, a cuáles son los bienes que están en juego. Maquiavelo dice en la dedicatoria del príncipe, hay quienes entregan caballos o riquezas de todo tipo. Yo voy a entregar lo más valioso, que no son esas riquezas, que es una enseñanza sobre el poder. Eso es lo que le dice a Lorenzo de Medici. Ahora, simplemente dejo acotado,
por lo menos como una nota a pie, la pregunta sobre si ese es el bien más preciado para el propio Maquiavelo o no. Pero en cualquier caso, en sus textos está esa promesa, la promesa de decir algo relevante que no dijo nadie por escrito de esta manera antes. Y eso captura la atención. Esta perspectiva entonces, que se desprende de cualquier consideración moral a la hora de pensar el poder y que usa con sutileza y con sagacidad, de manera muy aguda, la seducción para capturar la atención y el deseo de los lectores, es uno de los aspectos más importantes de la innovación maquiaveliana y de la novedad que supone Maquiavelo para el pensamiento político. Ahora, ¿en qué consiste esta innovación? Bueno, voy a cortar la primera parte acá y en la segunda parte vamos a comenzar deteniéndonos en ese punto. Ya dijimos bastante, pero vamos a ir un poco más al detalle de qué y cómo es lo que Maquiavelo presenta como una innovación.